Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señora presidenta. Si la Asamblea va a aprobar esta tarde una resolución de condena a lo ocurrido con el presidente Evo Morales, lo menos que podemos esperar es que la resolución sea irrebatible en la forma y en el fondo. Los destinatarios principales de la resolución serán los gobiernos de España, Portugal, Italia y Francia, gobiernos amigos del gobierno ecuatoriano. Un descuido en la forma, invocando en los considerandos normas que no corresponden, haría de la resolución un hazmerreír. Y si en el contenido existen exageraciones, la resolución no va a tener el nivel de credibilidad que todos esperamos. En buena hora que el gobierno ecuatoriano no se ha adherido completamente a la posición radical del gobierno venezolano, que ha anunciado por intermedio del presidente Maduro la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con gobiernos como el gobierno de España. En buena hora que el gobierno ecuatoriano ha mantenido en este punto una posición más prudente. Yo quiero hacer una contribución para ver si esta resolución la aprobamos. Yo quisiera aprobarla con una serie de cambios que voy a señalar, pero para que se den cuenta de la importancia de la resolución, yo no voy a citar un periódico inglés, voy a citar la posición institucional de dos periódicos españoles y de un periódico ecuatoriano que en los últimos meses y años han sido motivo de crítica reiterada por parte del régimen. Con su venia, señora presidenta, ABC de España, diario conservador, en un blog publicado hoy y escrito por Carlos, dice lo siguiente: Sudamérica tiene razón, lo sucedido con Evo Morales no tiene justificación. Conductas de esta naturaleza sirven en bandeja el discurso resucitado de colonialismo, imperialismo y expolio. El propio diario ABC reconoce que lo ocurrido con Evo Morales carece de justificación. Inclusive el título del blog dice: y si en lugar de Evo, ¿qué hubiera sucedido si Rajoy iba en un avión? Diario El País, señora presidenta, que con su venia voy a leer algunas de las partes más importantes. Dice lo siguiente: editorial del diario El País, incidente absurdo, bochornoso y humillante. Así debe calificarse el tratamiento recibido por el presidente de Bolivia, Evo Morales, a manos de varios gobiernos de Europa. Más que un incidente diplomático que no tiene justificación, lo ocurrido es una flagrante violación del derecho internacional y un desconocimiento de sus derechos como ser humano y como representante de una nación. Luego dice: el presidente Morales debe recibir las excusas y reparaciones de todos los gobiernos que participaron en forma directa e indirecta en el incidente. Pero conociendo, advierte el diario, la idiosincrasia de Evo y su discurso contra el imperialismo, él se ha encargado ya de transformar su reclamo en diatriba, calificando el hecho como un atentado contra Sudamérica, mientras sus amigos reclaman una cumbre de UNASUR. Diario El País, otra posición institucional, dice: aunque el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera exageró al afirmar que Evo se encontraba secuestrado en Europa y que se había puesto en peligro su vida, lo cierto es que el trato no tiene precedentes y contraviene los tratados y las reglas de la diplomacia internacional. Y por último, señora presidenta y señores asambleístas, diario El Universo, en su página editorial, titula Irrespeto y dice lo siguiente: el avión en que viajaba el presidente de Bolivia fue impedido de entrar al espacio aéreo de Francia y Portugal. América Latina
hace bien en protestar por el irrespeto de uno de sus presidentes. La propia prensa española llama a que haya efectivamente una protesta por lo sucedido, pero sin caer en los extremos y exageraciones en los que ya han incurrido el propio presidente Morales y el propio vicepresidente García Linera. Señora presidenta, la resolución tiene que tener la suficiente legitimidad, no solamente porque van a ser de un órgano legítimo como esta Asamblea, sino fundamentalmente porque tiene que ser consistente en cuanto a la visión de la geopolítica mundial y la defensa del ordenamiento jurídico internacional. Y sobre todo, para despejar dudas que en los últimos años han surgido en el país. Recordemos lo que pasó con el avión de Porfirio Lobo, el presidente de Honduras, que en un viaje que hizo a América del Sur no pudo pasar por el espacio aéreo ecuatoriano. Algo parecido a lo que le ocurrió al presidente Evo Morales le sucedió a Porfirio Lobo antes de haber restaurado las buenas relaciones con el gobierno nacional. En todo caso, señora presidenta y señores legisladores, en concreto yo quiero hacer las siguientes observaciones que espero que sean acogidas por el honorable Hernández. En los considerandos, conviene en el segundo considerando que se mantenga básicamente la invocación del artículo 416, numeral 1, pero no los otros, porque no corresponden. Y en cuanto a las citas que él hace de la Convención de Viena sobre los tratados y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, resulta que están faltando menciones a 3 artículos que si no se los menciona, prácticamente no tendría el debido fundamento esta resolución. ¿Cuáles son estos? Debe mencionarse en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas el artículo 22, numeral 3, el artículo 26 y el artículo 40. 3 artículos que expertos en derecho internacional españoles han sugerido que sean considerados públicamente para cualquier tipo de reclamo. Lo que no me parece procedente que se mantenga es el considerando séptimo, en el que se da, por supuesto, un hecho en contra de los gobiernos amigos de Francia, España, Italia y Portugal. Siendo un hecho invocado en el considerando de una resolución, es un hecho sujeto a prueba. Y si vemos el considerando 8, resulta que al hecho, este es del avión que no pudo entrar al espacio aéreo, se le convierte en conjetura. Hay una contradicción entre lo que se dice en el considerando séptimo y lo que se señala en el considerando octavo. Deberían eliminarse, señora presidenta, esos 2 considerandos para que la justificación y la motivación de la resolución tenga el suficiente fundamento. Por lo demás, en cuanto a la parte resolutiva, bastaría, señora presidenta, que permanecieran el artículo 1 y el artículo 2. Allí se dice lo que queremos expresar. Esto es, que se condena y rechaza lo ocurrido con el presidente Morales y se hace extensiva la solidaridad con él y su gobierno. Lo demás sobra, porque todo lo demás constituye una interpretación de tratados, todo lo demás nos lleva a participar en un debate en el que esta Asamblea no debe participar, que está reservado exclusivamente para el jefe de Estado, básicamente en la UNASUR y en otros organismos internacionales. ¿Para qué tiene esta Asamblea que insistir a la comunidad internacional que respete, asambleísta. Así es, que respete los tratados? Créame, señora presidenta, que con unos cuantos artículos menos, unos cuantos considerandos menos, algunas reformulaciones, las citas más precisas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, podríamos tener una resolución que en España, inclusive para los que han escrito estos editoriales en El País y comentarios en el ABC, serían bienvenidos porque corresponden a lo que puede hacer un parlamento democrático. Pero tal como está la resolución, de aprobarse íntegramente, es muy peligrosa para el país y para el buen nombre de esta Asamblea. Muchas gracias.